Hoy, nuestra sexta reunión virtual de Esencia, vamos a estar empezando una nueva serie que se llama Jesús verificado. Hay millones de personas que dicen ser cristianos, o sea, cristianos, siguen a Jesús, siguen a Cristo. Y muchos de ellos pues tienen ideas quizás diferentes acerca de quién es ese Cristo, quién es ese Jesús. Y lo que vamos a hacer en esta serie, vamos a hablar de la persona de Jesús, quién era en realidad, cómo le describe la Biblia. Era Dios, era hombre, era nuestro sanador, era nuestro amigo, era siervo, era y es nuestro Salvador, es nuestro Rey. Y vamos a hablar de esto. Lo que quizás es más importante, y me gustaría que fuese el centro de esta serie, no es saber cosas acerca de Jesús, porque yo puedo leer, puedo hablar de una persona, puedo ver vídeos acerca de una persona, pero hasta que yo no hable con ella, hasta que yo no le escuche hablar y no tenga ese contacto personal con esta persona, no la llego a conocer de verdad. Y el objetivo, lo que me gustaría más que nada, es que en esta serie no solamente aprendiésemos acerca de Jesús, sino que más y más le conociésemos a Él como persona. Entonces vamos a meternos en el lema de hoy, que es Jesús es Dios. El primer tema, el primer título, si quieras, o la cualidad de Jesús que vamos a ver es que Él es Dios. Para esto, quiero mirar una serie de personas que hablaban acerca de Jesús dentro de la Biblia y exactamente qué decían acerca de Él. Entonces voy a empezar por qué decían las demás personas acerca de Jesús. Empezando con el Antiguo Testamento, en el profeta de Isaías, hay una profecía, lo llamamos una profecía mesiánica, una profecía que veía cómo iba a ser el Mesías cuando Él venía. Y dice esto en Isaías, el capítulo 9, el versículo 6, dice esto: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, escucha esto, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, el mismo Isaías ponía como título del Mesías Dios, Padre eterno. Este era el que iba a venir. Dice aquí, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, profetizando la llegada y el nacimiento de Jesús. Otros profetas lo decían también, pero vamos a quedarnos con Isaías de momento. ¿Qué decían los apóstoles? ¿Qué decían los 12 discípulos de Jesús acerca de quién era Jesús? El discípulo más querido, el que quizás intimaba más con Jesús durante su ministerio, era el apóstol Juan. Y en su evangelio, el evangelio de San Juan, empezando con el primer capítulo, en el primer versículo, vemos lo que Juan entendía acerca de quién era Jesús. Y fíjate lo que dice, porque es profundo lo que dice y son verdades teológicas que la verdad es que necesitamos estudiarlas a fondo, pero fíjate lo que dice. Dice esto, Juan 1:1, voy a leer desde el primer versículo hasta el tercer versículo y luego voy a bajar al versículo 14 del primer capítulo. Dice esto: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego el versículo 14 dice esto: y aquel Verbo fue hecho carne,
o sea, el Verbo se encarnó y habitó entre nosotros y vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Voy a volver al primer versículo porque dice algunas cosas que para nosotros, en verdad, en nuestra dimensión humana, son un poco confusas. Dice esto, dice que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Mira, para nosotros es difícil que una persona esté con una persona y que también sea esa misma persona. Para nosotros, porque nosotros vivimos confinados en el tiempo y el espacio, pero Dios vive fuera de ese confinamiento de nuestro universo, que es el universo del tiempo y el espacio. Voy a prestar una frase de Stephen Hawking que dice esto: hubo que haber un agente causante fuera del tiempo y del espacio para que el universo existiera. Mira, Dios es ese agente causante que existe fuera del tiempo y del espacio. Él es el agente causante, el creador, que no está confinado ni por el tiempo, ni por el espacio, ni por la materia, ni por la energía, porque Él es el creador de eso, existe fuera de esto. Entonces hay realidades acerca de el Dios tres en uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se nos escapan a nosotros porque vivimos confinados a este tiempo y espacio. Entonces, esto es lo que dice Juan. Era con Dios y era Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Lucas 9:20 nos revela lo que Pedro decía de Jesús. Jesús estaba preguntando a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces dicen algunos un profeta, Juan el Bautista, un profeta que ha resucitado, pero Jesús les pregunta: ¿y vosotros? En Lucas 9, el versículo 20, dice esto: les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces, respondiendo, Pedro dijo: el Cristo de Dios, el ungido de Dios, el Mesías. Entonces, Pedro está declarando a Jesús como Dios. Al final del Evangelio de Juan, hay un encuentro en el capítulo 20, el penúltimo capítulo de Juan, hay un encuentro entre el discípulo que dudaba, Tomás, el discípulo que dudaba, y Jesús. Tomás decía: yo no voy a creer que Jesús haya resucitado hasta que no pueda poner mis dedos en las llagas de su mano y mi mano en la llaga de su costado. Y Jesús se les aparece a los discípulos, una aparición que Jesús tenía con sus discípulos, y le dice a Tomás, le dice esto: pon aquí tu dedo. Es Juan 20, los versículos 26 al 29, dice esto a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, fíjate lo que dice Tomás. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque tú has visto, Tomás, creíste. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Entonces Tomás también afirma que Jesús es Dios. ¿Qué dice Dios el Padre acerca de Jesús? Esta es la siguiente cosa que yo quiero ver. ¿Qué dice Dios acerca de Jesús? Hay varias ocasiones en las que vemos en los evangelios que el Padre habla a las demás personas, no solamente a Jesús, acerca de quién es Jesús. En Lucas, el capítulo 3, también vemos esto en otros evangelios, pero específicamente vamos a mirar el ejemplo de Lucas 3, los versículos 21 al 22. Dice esto: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.
el Padre mismo, enviando el Espíritu sobre Jesús y esa voz que venía del cielo, le glorifica y dice, tú eres mi Hijo. Luego en Juan 12, empezando con el versículo 27, vemos esto, que Jesús está hablando con sus discípulos y dice esto, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Padre, glorifica tu nombre, dice. O sea, Jesús estaba pidiendo al Padre que Él mismo fuera glorificado. ¿Y qué hace el Padre? Glorifica al Hijo en lo siguiente, dice esto. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz, entonces vino una voz, en el versículo 28, dice esto, entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí lo había oído y decía que había sido un trueno, y otros decían, un ángel le ha hablado, pero Jesús respondió y dijo, no ha venido esta voz por mi causa, sino por vosotros. Entonces, el mismo Padre glorifica a Jesús como Dios. Vamos a mirar, y creo que esto quizás es una de las partes más importantes, que es esto. ¿Qué es lo que decía Jesús de sí mismo? ¿Qué decía Jesús de sí mismo? Y voy a leer 3 pasajes, aunque hay más pasajes, pero voy a leer 3 de los pasajes que yo creo que más destacan este hecho que Jesús se declara a sí mismo como Dios. La primera ocasión que voy a mirar era una discusión que Jesús tenía con los fariseos, con las personas religiosas de su época. Y Jesús estaba teniendo una discusión con ellos. Eran judíos y ellos decían que Abraham era su padre. Y Jesús, hablando con ellos, en Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 8, empezando con el versículo 56, dice esto, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús les responde, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, escucha esto, dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Mira, para nosotros escuchamos esto y decimos, ay, Jesús le hace falta aprender un poco de gramática española. Antes de que Abraham fuese, yo soy. No podría decir yo existía. Lo que él estaba usando era una frase en arameo que usó Yahweh, Jehová, que era yo soy el que soy. Cuando Dios le aparece a Moisés en la zarza ardiente, él se revela a Moisés diciendo yo soy el que soy. Moisés le pregunta, ¿quién diré que me envía? Y Dios le dijo a Moisés, tú le vas a decir yo soy el que soy el que siempre ha existido. Entonces Jesús no es que tiene que aprender a conjugar los verbos, sino que se está refiriendo a algo que Dios le dijo a Moisés. Mira, para nosotros esto no significa mucho, quizás porque en el contexto que estamos viviendo, pero ¿qué significaba a los judíos que le estaban escuchando? Fíjate el versículo 59, lo que ocurre. Dice esto, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Querían lapidar a Jesús, querían matarle ahí mismo, porque él se estaba declarando Dios. Con esa frase, él se declara Dios. Vamos a seguir un poquito más abajo. En Juan, el capítulo 10, el versículo 27 hasta el versículo 31, Jesús está hablando con sus discípulos y con otras personas que estaban rodeadas. Dice esto, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás,
ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fíjate lo que dice el versículo 31. Yo y mi Padre somos uno. Yo y mi Padre somos uno. La reacción de los judíos, ¿cuál fue? El versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Querían otra vez matarle. ¿Por qué? Porque Jesús estaba haciendo igual a Dios. Jesús estaba diciendo, yo soy Dios. Y para ellos esto era blasfemia. Y querían matarle ahí mismo. La última ocasión que quiero citar de cuando Jesús afirma ser Dios es en Juan, el capítulo 14, empezando con el versículo 8. Juan 14, empezando con el versículo 8. Dice esto: Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús estaba hablando con ellos y Felipe tiene dudas y le dice, mira, con solo enseñarnos al Padre nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Tanto tiempo. Jesús diciendo, yo soy el Padre. Tanto tiempo llevo con vosotros y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús en varias ocasiones, y esto solamente son 3 ocasiones porque el tiempo apremia y no puedo indagar más, pero quiero deciros que en estas 3 ocasiones, con claridad, con mucha claridad, Jesús declara ser Dios. Mira, si esto es cierto y Jesús declara ser Dios, yo creo que tenemos 3 posibilidades de quién es Jesús en realidad. Yo veo 3 posibilidades y lo que voy a explicaros no es una idea original mía, es una idea que primero empezó con un teólogo chino que se llama Watchman Nee y luego más adelante otro predicador escocés, Juan Duncan, empezó a hablar de esto y finalmente la persona que más hizo popular este concepto y la filosofía esta fue C.S. Lewis en su libro en 1936, Mero Cristianismo. Él hace popular esta idea. Fíjate, si Jesús dice ser Dios, nosotros podemos ver que esta idea o bien es una idea falsa o es verdad. ¿Es falso o es verdad lo que está diciendo Jesús? Es una de las 2 cosas. Si esta idea es una falsedad, o bien Jesús sabía que esto era falso, o él mismo no sabía que la idea que estaba diciendo era falso. Si él sabía que él estaba diciendo que era Dios y sin embargo es falso, él engañaba a las personas a propósito. Mira, esto no es una buena persona que aposta engaña a las personas. Es mentiroso y además de mentiroso es hipócrita. Quizás incluso más peor que esto, tiene un demonio. Porque está diciendo a las personas, yo te voy a dar vida eterna, no te preocupes por la muerte, no mires más allá, yo soy el único camino al Padre. Y lleva a la gente a creer en Él, entonces les lleva por un mal camino totalmente aposta. Y finalmente es un poco tonto porque muere por una mentira. Pero sin embargo, quizás él no sabía que esto era falso. Entonces él mismo estaba engañado, él mismo estaba diluido, estaba de hecho un poquito loco. Esto es si lo que dice Jesús dice que es Dios y si esto es falso, o bien él lo sabe o no lo sabe. De todas formas, si esto es así, nosotros podemos descartar tanto si él lo sabía o si él no lo sabía.
no tenemos que hacerle mucho caso a Jesús si es falso. Todas sus enseñanzas, todas las cosas que decía, en verdad no tienen mucha importancia ni mucha relevancia a nuestra vida actual. Sin embargo, si lo que decía es verdad, Jesús es Señor, es amo, es maestro, es el creador de todo. Y yo tengo unas opciones. Yo bien puedo rechazarlo, yo sé que tú eres Dios, yo sé que lo que tú decías es cierto y sin embargo lo rechazo. Mira, te voy a decir una cosa. Hoy por hoy, nosotros podemos estar pensando, bueno, es que si yo lo viera, si pudiese yo experimentar la resurrección y si yo estuviese ahí en ese momento, yo podría creer. Te voy a decir una cosa, había personas alrededor de Jesús, veían sus milagros, escuchaban sus predicaciones, ellos incluso eran testigos oculares de su muerte y sabían de su resurrección. ¿Por qué lo tapaban? Y aún así no creían. Mira, el creer no solamente es una parte de mi intelecto, o sea, yo tengo que saber que esto es verdad o no es verdad, pero también es una cuestión de mi voluntad. Y yo llego a un punto donde digo, es verdad, tú eres Señor y yo te acepto como mi Señor. No te voy a rechazar como una persona mala o una persona loca, sino que eres mi Señor. Cuando hablamos de estas cosas, estas son posibilidades que tenemos. O bien era demonio, era loco o es Señor. Son 3 posibilidades. Pero yo quiero desafiarte a pensar de estas 3 posibilidades, ¿cuál es la posibilidad más probable? Si estas cosas son posibles, ¿cuál de los 3 es tan probable? ¿Es probable que una persona mala o una persona loca haya cambiado el curso de la historia como lo ha hecho Jesús y los seguidores de Jesús que son cristianos? Para acabar esta idea, quiero leer una cita que sale del libro de C.S. Lewis, Mero Cristianismo, hablando precisamente de este concepto, que dice lo siguiente: un hombre que era sencillamente un hombre y que dijo el tipo de cosas que Jesús dijo, no podría ser un gran maestro moral, sería un lunático al nivel de un hombre que declara ser un huevo escalfado, o sería el diablo del infierno. Es decir, o este hombre era lo que dijo ser, y es el Hijo de Dios, o bien un loco o algo peor. Puedes callarlo por tonto, puedes escupirle y matarlo como un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero dejémonos de tonterías condescendientes acerca de que si Él fuese un gran maestro humano. Jesús no nos deja esa opción, ni tenía intención de hacerlo. Mira, yo creo que este concepto nos quita todas estas ideas tontas de que Jesús fue un buen hombre, fue un profeta más, fue una persona buena que tenía buenas predicaciones. No es así. Porque las cosas que decía Jesús acerca de sí mismo, de que si era Dios, le quita de esa categoría de un buen maestro y nos pone a nosotros en un filo de decisión, de decir, yo te acepto o te rechazo, pero no puede estar a medias tintas. Finalmente, yo quiero hablar de cómo esto me afecta a mí,
¿Cómo, cómo esto te afecta a ti? En realidad, cuando hablamos de esto, si tú has llegado a ese punto en tu vida de aceptar a Jesús como tu Señor, como tu Maestro, como tu amo, como tu Creador, como tu Dios, esto nos da a nosotros, los seguidores de Jesús, los que creemos en Él, nos da una seguridad de que todo lo que Él dijo, todo lo que Él promete, Él dijo: mira, yo voy y os voy a preparar un lugar, os voy a dar vida eterna. Esto nos da seguridad de que sus promesas las va a cumplir y las puede cumplir. Eso es impresionante, pensar eso, que este Jesús que anduvo en la tierra, que este Jesús que demostró compasión, que demostró cariño, que demostró amor hacia la humanidad, un Dios que se humilló para servirnos, ese es capaz de cumplir con todo lo que Él nos dijo. Mira, me debe llenar de alegría, me debe llenar de confianza y de fe, de un futuro eterno con Él. Y si no he tenido la oportunidad o si no he llegado a ese punto de pensar que Él es la persona que dijo ser, Él es Dios, Él es Señor, muere por mis pecados para que yo pueda tener vida eterna, resucita con poder para asegurarme vida eterna. Si no he entendido eso hasta este momento, hoy es el día en que tú puedes entregar tu vida a Jesús y decirle: yo te acepto como Dios, yo te acepto como Señor, yo te acepto como mi Maestro, yo te acepto como mi amo. Romanos 10:9 dice esto: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la promesa que nos hace. Así que yo quiero invitarte en este momento, si no lo has hecho hasta ahora, sencillamente decirle: Jesús, yo me rindo a ti. Ya no quiero ser mi propio Dios, yo no quiero ser mi propio amo. Yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Este es el momento para hacer eso. Mira, yo quiero sencillamente acabar este tiempo animándoos a varias cosas. Lo principal es a orar. Estamos en un momento viviendo una historia mundial donde necesitamos arrodillarnos y pedir por nuestro mundo. Necesitamos pedir para que se acabe este virus que está afectando a miles y miles de personas. Necesitamos buscar a Dios en arrepentimiento y creer que Él es la solución para nuestras vidas. Así que yo quiero invitarte a eso, a orar por nuestro país, orar por el fin de la enfermedad y orar por el arrepentimiento, que Dios conceda a España arrepentimiento. Vamos a orar para acabar este tiempo. Os invito a, si estás con alguien en tu salón, si estás sencillamente solo, a agachar tu cabeza y pedirle a Dios esto, el fin de esta enfermedad y el arrepentimiento, que volvamos nuestros corazones al Señor. Si estás con alguien, toma su mano y vamos a orar juntos. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús, porque tú has dicho: pedid lo que queráis en mi nombre. Y pedimos ahora al Padre, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo: ven y sana nuestra tierra. Dios, nos arrepentimos de las cosas que hemos hecho mal. Nos arrepentimos de nuestra maldad de corazón, de nuestra sensualidad, de negar que tú eres Dios, de negarte como nuestro Creador. Y nos arrepentimos
y decimos: Jesús, tú eres nuestro Dios, Jesús, tú eres nuestro Maestro, Jesús, tú eres nuestro amo. Me arrepiento y vengo delante de ti y te ruego por mi país, España. Te ruego por mi país. Si estás en otro país, te ruego por el país y ruega a Jesús por Venezuela, por Colombia, por Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, Chile o Argentina, Guinea Ecuatorial. Te rogamos, Señor, por nuestro país. Te rogamos por nuestro mundo. Ven y sana esta tierra. Ven y sana nuestra tierra, Jesús. Te amamos, Señor. Creemos en ti. Gracias por ir por delante de nosotros, por resucitar y prometernos esa vida eterna y por preparar un lugar para nosotros. Te amamos, Señor. Amén. Oye, con esto acabamos este segmento de nuestra reunión. Conéctate por Zoom ahora con un grupo y vamos a tener un tiempo de comunión juntos. La verdad es que quiero deciros que oro por vosotros con mucha frecuencia y los tengo muy cerca en mi corazón. Tengo ganas de que podamos estar juntos pronto. Pero hasta entonces, un abrazo muy fuerte virtual y os quiero un montón.